Exgobernador prófugo de la justicia envía mensaje a López Obrador. Señor presidente Andrés Manuel López Obrador. El Congreso de Tamaulipas ya protegió a Cabeza de Vaca y el enfrentamiento en Reynosa entre un mismo grupo delictivo. Bienvenidos al Caporal del 3 de marzo. ¡Comenzamos! Lo que verás en pantalla es algo verdaderamente inédito. Te voy a compartir un video de la esposa del exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval. Recordemos, un exgobernador prófugo de la justicia, junto con su hija Lidy Alejandra Sandoval, debido a que las autoridades lo han acusado de supuesto lavado de dinero. Se trata de un video que grabó Ana Lilia López Torres, esposa del exgobernador, dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador para decirle que detenga la encarnizada persecución política, la cito textual, que padece su familia en aquella entidad, y para pedirle una reunión con Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, para que defiendan su caso. Este video ha sido dado a conocer hace apenas unas horas y viene acompañado de una carta que ya le enviaron al presidente de la República. Escuchemos lo que tiene que decir la esposa de este exgobernador de quien ya te he hablado en este canal, y encuentras los videos sobre las acusaciones en su contra en la lista de reproducción Noticias de Nayarit. Escuchemos. Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, soy Ana Lilia López, profesora y madre de familia. Hago este video y escribo esta carta de manera urgente para solicitar su intervención y detener la encarnizada persecución política en contra de mi esposo Roberto Sandoval y de mi hija Lidy Alejandra Sandoval López, ya que la falta de escrúpulos de algunos políticos que quieren retener el poder en Nayarit están poniendo en riesgo nuestras vidas. Como madre que nunca me he dedicado a la política, hoy me dirijo a usted apelando a sus valores humanos más que a la investidura de presidente de la República. Me encuentro desesperada y triste porque hemos sufrido por mucho tiempo una enorme guerra sucia que solo ha servido para poner en contra y desinformar al pueblo nayarití y de México. Se han fabricado delitos hacia nuestra familia culpándonos de distintas barbaridades sin prueba. Por eso, con todo el conocimiento de causa, hago responsable al gobernador Antonio Echeverría García por la vida de mi esposo, de mi hija, de mi hijo y de la mía propia. Y hablando de gobernadores bajo investigación, bueno, este fin de semana el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, fue notificado sobre el proceso de desafuero en su contra en la Cámara de Diputados Federal. El gobernador panista, mediante un comunicado, emitió su postura ante este hecho sobre las acusaciones que hay en su contra por lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal. Él asegura que esta investigación gira en torno a la presunta venta de un departamento, nada más, y a la participación de la transacción, en todo este proceso de varios integrantes de su familia. Y que pues hay más especulaciones que en torno de la investigación que pues lo que él considera que hubo como ilegalidad en la transacción. Lo cierto es que la Fiscalía General de la República lo está investigando por la adquisición, en efecto, de un departamento. De hecho, estás viendo en pantalla imágenes del lugar donde se encuentra este departamento, comprado en el 2013 por 14.3 millones de pesos, presuntamente, los que saben, a un precio muy por debajo del valor real. Esto en el fraccionamiento Bosques de Santa Fe en la Ciudad de México, pero que años después, en el 2019, vendió en 42 millones de pesos. Así, pues en torno a estos inmuebles que acabas de ver, de este inmueble, es que va la investigación. También ya es posible saber quién es el abogado del gobernador panista. Se trata del abogado penalista Alonso Aguilar Sincer. Hace 2 décadas él defendió al exregente capitalino Óscar Espinosa Villarreal, de quien también se tramitó su desafuero. Ha defendido también en los últimos años a el exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, al expresidente del Consejo de Administración de Mexicana de Aviación, a Gastón Azcárraga, y a Raúl Salinas de Gortari, que
cuando Raúl Salinas era su cliente, logró ganar el amparo que le permitió conseguir la libertad. El único caso de alto perfil de sus clientes que no pudo ganar fue el de César Duarte, exgobernador de Chihuahua, a quien representó solamente durante algunos meses. Vamos ahora al Congreso de Tamaulipas, precisamente en el mismo contexto de la investigación en contra del gobernador. Ayer, martes 2 de marzo, la mayoría de los diputados locales, los de la Cámara de Tamaulipas, aprobó reglas de homologación para que sea el Congreso de Tamaulipas el que determine si procede o no el desafuero del gobernador de Tamaulipas. Como es una modificación a la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos de Tamaulipas, la ley dice: los diputados locales determinan si procede el desafuero del gobernador en funciones. Obviamente no hay nombre, pero todos sabemos evidentemente que está en el contexto del proceso de desafuero que se le ha iniciado al gobernador actual, a Francisco García Cabeza de Vaca. De tal forma que si los diputados federales en la Ciudad de México determinan que sí, que se le retire el fuero, tendrán que aprobar esto los diputados tamaulipecos en un Congreso en donde hay mayoría panista. De hecho, esta modificación al artículo 44 de la Ley de Responsabilidades Públicas de Servidores Públicos fue aprobado con 24 votos en favor, 23 de ellos de panistas y 10 en contra de Morena. Así que, pues, cada vez se ve un escenario más difícil para que se concrete el desafuero de Francisco García Cabeza de Vaca en cuanto a los trámites, a los procedimientos que tengan que votar los legisladores, tanto federales como locales. Y bueno, justo en medio de esta tensión política, en Tamaulipas sigue la inseguridad. Lo que te voy a presentar a continuación son dos cosas muy relevantes. Uno, un enfrentamiento ocurrido en Reynosa entre grupos delictivos que disputan la zona, presuntamente de un mismo cártel, integrantes de un mismo cártel. Y dos, el llamado de la ONU al gobierno mexicano, también por un acontecimiento en Tamaulipas, el asesinato de un civil por parte de militares. Comienzo por el primer caso. La tarde de ayer, 2 de marzo, en un camino rural que lleva justo al ejido del Corrales, junto al río Bravo, esto en Reynosa, fueron encontrados 6 cadáveres. Llevaban estos cuerpos equipo táctico, llevaban fornituras, botas tácticas y chalecos con las siglas del Cártel del Golfo. Los primeros en llegar al lugar fueron policías estatales y autoridades se encuentran investigando si este hecho, si este hallazgo producto evidente de un enfrentamiento, tiene relación con otro tema que están investigando: la presunta desaparición de Ladislao Barra Guzmán, alias el comandante Roque, cuyo rostro fue pues hecho público, lo estás viendo en pantalla, su identidad, apenas en la segunda mitad del año pasado. Él fue reportado como desaparecido el pasado lunes 1 de marzo, producto de una guerra entre grupos integrantes del Cártel del Golfo que pelean el control de Reynosa, en donde, según las investigaciones, es lo que apuntan, aunque es algo que todavía está en curso, investigan si los Escorpiones, el grupo de los Escorpiones, levantó al comandante Roque, quien es líder o es uno de las cabezas de la facción de los Metros. Esto es lo que está sucediendo en cuanto a guerras, llamémosle intestinas, del mismo grupo delictivo. La fiscalía también, todo este enfrentamiento se da en medio de cuestionamientos a las mismas autoridades. No nada más del gobernador, sino también la Fiscalía de Tamaulipas ha informado, el fiscal del estado, Irving Barrios, ha manifestado su sorpresa sobre otro acontecimiento también bastante relevante. Recordemos, en Caborca fueron encontrados 19 cuerpos
calcinados hace más de un mes. Y resulta que hace unos días el gobierno de Guatemala aseguró que hubo 5 sobrevivientes en esta agresión. 5 sobrevivientes que se encuentran con la protección, que gozan de la protección de Estados Unidos y que ya rindieron sus declaraciones en aquel país. Sobre un evento en donde policías de Tamaulipas están detenidos, acusados precisamente de esta lamentable acontecimiento. El fiscal de Tamaulipas ha reconocido que no tenían conocimiento de la existencia de 5 sobrevivientes, ni mucho menos de que estos se encuentren declarando y dando toda la información en Estados Unidos. Motivo por el cual han dicho ya están contactando a las autoridades guatemaltecas para que hablen sobre este tema. ¿Cuántas cosas no tendrán que contar? Sobre todo cuando es la misma autoridad la señalada en esta masacre. Y ocurre todo también en otro acontecimiento, en medio de un polémico llamado hecho por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la ONUDH. Hace unos meses, en julio del año pasado, yo te platiqué de un enfrentamiento que fue registrado en Nuevo Laredo entre elementos del ejército contra integrantes de la delincuencia organizada. Un enfrentamiento del cual ahorita veremos un fragmento de lo que se vivió en aquella ocasión. Pero también en aquella ocasión fue dado a conocer un video en donde había una persona que aparentemente estaba viva y los soldados lo terminaron ejecutando. Sobre este acontecimiento, la ONUDH ha pedido al gobierno de México justicia para la víctima o las víctimas o quienes pues hubieran estado allí y que no se sabe en realidad si eran delincuentes ya o no y bajo qué circunstancias fue que pues abrieron fuego una vez que ya estaba neutralizada la zona. Te comparto 2 videos en donde 1, vemos el momento del enfrentamiento y 2, la orden justo de la ejecución. Pero antes te tengo una serie de sorpresas sobre el contenido de El Caporal. Se vienen podcast del Caporal, ya te estaré dando fecha y datos de estos podcasts. El relanzamiento del canal secundario, el relanzamiento de la página de internet y hoy comienzo con el relanzamiento en Twitch. Nos estaremos viendo a las 11:30 de la noche en esta plataforma. Para que veas la transmisión en Twitch, te dejo una encuesta sorpresa en la caja de comentarios de este mismo video. Va a tener vigencia desde ahorita hasta las 11:30 de la noche de hoy mismo 3 de marzo. Ahora sí, veamos el video. Nos vemos al rato aquí en YouTube a las 10:30 de la noche y a las 11:30 en Twitch. No olvides suscribirte y reventar el botón de like.